Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Mire, una vez más, leamos todos el verso 8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados, ¿qué dice ahí? Como descendientes. Y meditábamos en el servicio anterior en esta bendición, y yo le decía que el Señor me hacía que cómo estoy actuando de pronto, si estoy actuando como hijo de la promesa o como hijo de la carne. Y le decía que nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza con la cual vinimos a este mundo, la carne, pero también tenemos la naturaleza espiritual cuando nosotros creímos a la predicación y creímos al mensaje de salvación en que Cristo, en que el Señor tomó forma humana, estuvo en esta tierra, fue a la cruz y murió, entregó su vida por nosotros en rescate para salvarnos y perdonar todos nuestros pecados. Y cuando nosotros creímos al mensaje, recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor deposita de su espíritu en nosotros, y a partir de ese momento empezamos a caminar como hijos de la promesa. Ojalá que me esté comprendiendo. Pero ¿cómo actuamos muchas veces? ¿Cuántos tenemos una lucha en nuestra carne? A ver, levante su mano los que tienen lucha con su carne. Si me dice que no, pues la Biblia dice, no yo, la palabra del Señor. Vaya por favor a Gálatas capítulo 5 verso 16. Y en Gálatas capítulo 5 verso 16, la palabra del Señor nos dice, Pablo hablando a la iglesia, y especialmente porque está dirigiéndose a la iglesia que está en Galacia. Había un problema que surge, y desde el principio, desde el capítulo 1 de Gálatas, nosotros vamos a ver cómo de pronto estaba cambiándose el evangelio. No es que hubiera otro evangelio, dice la palabra, sino que algunos lo perturbaban o a uno lo ponían diferente. ¿Ya tiene Gálatas capítulo 5 verso 16? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 verso 16? ¿Qué dice? Digo pues, fíjese bien, haga de cuenta que el Señor, aunque no lo dice con esas palabras, Pablo, pero nos está diciendo, digo pues, andad en el Espíritu, como diciendo, anden como hijos de la promesa. Como diciendo, ustedes deben andar como hijos de la promesa. Tenemos que andar en el Espíritu y creerle a Dios. Y Pablo está diciendo a la iglesia que está en Galacia, le dice, digo pues, andar en el Espíritu. Y mire lo que dice enseguida, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y ambas se oponen entre sí para que no hagáis. Pero mire cómo sigue diciendo la palabra, mas vosotros. ¿Qué sigue diciendo?
¿Cómo? Siga leyendo. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí donde está? ¿Qué más sigue diciendo? Alguien que me lo lea. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza una lista prácticamente ahí. Y son todas las cosas que tienen que ver con la carne. Y nosotros tenemos una lucha, todos los que estamos acá. Tenemos una lucha con nuestra carne. Y la carne siempre va a buscar a que no hagamos la voluntad de Dios. La carne a uno lo pone a dudar. No sé si me está comprendiendo aquí. Nuestra carne nos hace sentir que si queremos emprender algo, nos hace de pronto pensar, ¿y qué tal si me va mal? ¿Sí me está comprendiendo? Porque la carne siempre va a batallar, siempre le da por irse a lo más negativo que nos pueda pasar. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, le dice, esto es, no son los hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Fíjese bien, en otras palabras, lo que estamos leyendo es que el Señor nos ha seleccionado. A todos nosotros, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús de los que estamos acá? Quiere decir que el Señor, de acuerdo al libro y a la palabra del Señor, vaya por favor y léame qué dice Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1? Verso 4 y el verso 5. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Efesios? Fíjese bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice enseguida? Para que fuésemos sin mancha delante de Él. En amor, ¿qué más sigue diciendo? Habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense bien que la palabra del Señor nos está diciendo que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí de los que estamos acá? Y somos hijos de Dios y tenemos a un Señor que, al igual que estuvo con el pueblo de Israel, al igual que está con nosotros. Aquí el detalle no es que el Señor esté con nosotros o no. Aquí el detalle es que en veces nosotros de pronto batallamos en creer a las promesas que el Señor tiene para nosotros. Fíjese bien. Y en el servicio anterior lo llevamos, es más, y íbamos por Génesis. ¿Se acuerda que fuimos por Génesis capítulo 12, verso 1, donde están las promesas del Señor para Abraham? Después fuimos al capítulo 15 y después nos quedamos en el capítulo 16. Vamos por favor al capítulo 16 de Génesis, capítulo 16, por favor. En primero, el capítulo 15, verso 1 hacia adelante, vemos que el Señor le promete a Abraham darle un hijo. Porque el Señor le dice que está con él y que lo va a bendecir grandemente, pero dice, ¿cómo? Si me vas a bendecir, ¿cómo va a ser mi heredero un sirviente de la casa?
es Eleazar. Y el Señor dice, una promesa de darle un hijo. En otras palabras, Dios tiene una promesa para Abraham. Y esa promesa es el hijo de la promesa. Y nosotros hemos sido, oiga, dentro de miles y millones de personas, óigame bien, dentro de millones de personas que nos haya escogido a nosotros. Eso es algo especial. Yo no sé si para usted es especial, pero para mí es muy especial. Porque dentro de millones de personas se fijó en este morenito. Cuando hay otros con mayores capacidades, pero Él puso su mirada en nosotros, nos seleccionó, nos eligió. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Ahora, lo que vemos es que el Señor trató con Abraham. Al tratar con Abraham, le da una promesa. Y el Señor lo estaba bendiciendo, y de pronto, de estarlo bendiciendo, Abraham le dijo: ¿cómo va a ser un siervo el que va a heredar todo esto si no me has dado prole, no me has dado un hijo? Y el Señor le dice que le va a bendecir con un hijo. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está el Señor dándole una promesa a Abraham. Ahora, ¿qué pasó ahí? Verso 1 del capítulo 16. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Alguien pudiera decir: hermano, aquí el culpable nada más es la mujer, pero no. En primer lugar, alguien tiene que estar firme en las cosas del Señor. Y Abraham se dejó mover o influenciar en su corazón por su esposa. Y yo creo que Abraham dijo: bueno, pues tiene razón mi mujer. No me da un hijo. Y ella misma me lo está pidiendo que me una para que tenga hijos ella. Pero se movió, ya tenía la promesa del Señor. No sé si me está comprendiendo aquí. Ya el Señor le había dicho que le iba a bendecir, que le iba a dar un hijo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Y él es el padre de la fe, imagínense. Si él es el padre, ¿cómo estaré yo? Santo, háblame, Señor. Si Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, y se le conoce porque fue obediente al Señor, pero aunque fue obediente, era de carne y hueso como nosotros. Y yo le decía en el servicio anterior, era como que de pronto mi mamá me dijera a mí, de 94 años, que iba a tener un... ¿Quién le iba a creer a mi madre que iba a tener un... Ni yo le iba a creer, pues siendo honestos. 94 años, flaquita ella, chaparrita, y ya de pronto no se alimentaba bien, y que me dijera a mí que iba a tener un hermanito, el hermano Marcos, a esas alturas. ¿Usted creería eso? Siendo honestos. A ellos le pasó lo mismo, como seres humanos. Porque aunque queramos o no, hermanos, tenemos dos naturalezas. Y la naturaleza que tenemos de Dios es, ahí podemos obtener todas las bendiciones. El Señor dice: a todos los sedientos, venir a las aguas. El profeta Isaías dice: venir y comprar sin dinero y sin precio leche y miel. Bendito sea. ¿Qué está hablando? De las bendiciones del Señor que tiene para su pueblo. Y muchas veces batallamos. Yo ahí en Guatemala les digo a los hermanos,
Hermanos, ustedes son felices y no lo saben. Fíjese. Y yo creo que los hermanos me veían como bicho raro. Dice, ¿cómo que somos felices y no lo sabemos? ¿Y sabe por qué le decía? Porque me tocaba a mí ir en el bus. Y de pronto iba de la ciudad capital de Guatemala a San José Nacahuil, que es una montaña, ya subir arriba. Y de pronto me subía, y aunque iban todos apretados, porque mire que se juntaba mucha gente para subir allá, iban todos apretados, y ahí íbamos con mi esposa y con algunos hermanos que me acompañaban en veces, y yo hasta la parte de atrás veía que se subían los niños cuando salían de la escuela, se subían y los niños iban, y aunque había mucha gente, ellos jugando, siendo felices. No sé si me está comprendiendo. Y de pronto pegaba un brinco el camión por las buenas condiciones de la carretera, y se meneaba todo el autobús o el bus para un lado y para otro, y los niños gritando, felices, sonriendo. Algo tan hermoso, no sé si me está comprendiendo. Algo que no se compra con el dinero, algo que de pronto usted lo va a ver allá y que se gozan, pero ellos no lo saben. Y muchos en México, y en muchos de México para allá, hay muchas cosas que de pronto hacen felices al ser humano, pero como nos hemos materializado, lo material tiene que ver con nuestra carne. No sé si me está comprendiendo, con la comodidad. Y con esto le digo que Dios tiene promesas, y Dios tiene muchas promesas pero si nosotros nos materializamos y vamos viendo las cosas de la carne, hermano, sabe que vamos a pensar, el pobre va a decir que es pobre todo el tiempo. Pero si estamos en Cristo, nosotros somos ricos. No sé si ¿cuántos hemos dicho eso? En Cristo somos ricos. Hay veces que decimos cosas y no las comprendemos, pero en Cristo somos ricos. Si nosotros somos hijos de la promesa y actuamos como hijos de la promesa, usted no se va a preocupar por qué va a comer el día de mañana, y no se va a preocupar porque el Señor lo dice. Usted va a Mateo capítulo 6 verso 25, vaya por favor, y dice, no os afanéis por el día de mañana. Fíjese bien lo que dice. Vaya por favor, Mateo capítulo 6 verso 25 hacia adelante. Y el Señor Jesús dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? A todo esto, ¿cuánto nos preocupamos qué vamos a comer mañana? Las amas de casa se preocupan hasta lo que van a cocinar la próxima semana. Y hasta se hace un problema en veces esto, por la preocupación, y luego que si no hayan qué hacer, y vienen tantas cosas que viene una preocupación. ¿Y qué dice el Señor? No se afanéis, no se preocupen. ¿Por qué? Por vuestra vida. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? ¿Qué habréis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Y mire, lo más precioso es lo que dice el verso 32. Brínquese hasta el verso 32. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Oiga, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Oiga la promesa, oiga la promesa. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Pero dice el verso 33, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si nosotros actuamos
como hijos de la promesa, ¿usted cree que nos va a hacer falta de comer? No, no nos puede hacer falta de comer. Pero por naturaleza nos preocupamos. Es más, un día atendí a una parejita hace muchos años, recién casados. Llegaron ahí en Dallas conmigo ahí y un día me pidieron consejería. Y los hermanos venían preocupados. Y cuando me empezaron a decir su preocupación, en primer lugar, apenas, como era un matrimonio joven, ella había salido embarazada y ya estaba preocupada cómo le iba a hacer para pagar la universidad. Imagínense, ¿a los cuántos años entran a la universidad los jóvenes? Todavía ni nacía y ya estaba preocupada cómo. Y hermano, eso es estresante, no sé si me está comprendiendo. Porque muchas veces el padre de familia se preocupa por los hijos. Y muchos de ellos se preocupan con buena razón. No digo que no se preocupen, pero tenemos que aprender de pronto a actuar como hijos de la promesa. Y si le digo tenemos que aprender a actuar como hijos de la promesa, ¿qué me voy a preocupar por cómo van a ir mis hijos a la universidad? ¿Qué tal si el Señor no nos deja primero llegar a esa edad? Y el Señor viene antes. Pero ¿qué tal si pongo mi confianza en el Señor y digo, Señor, pues tú eres el que me los diste y tú me has bendecido con mis hijos, así como me los diste y me has dado, pues así también me vas a bendecir. Y cuando llegue el momento, Señor, hay una promesa de parte tuya de que tú estás conmigo, que no tema, que tus bendiciones son grandes y maravillosas, pero empezar a actuar como hijos de la promesa, confiando en las promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué pasó con Sarai? ¿Qué pasó con Abraham? Volvamos una vez más a Génesis capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Nos estamos gozando? Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Fíjese bien, ¿qué dice la palabra del Señor en el verso 8 del capítulo 9 del libro de Romanos? Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Porque está haciendo referencia a esta parte de la escritura. Que de pronto vemos a Agar y vemos que nació Ismael, pero era hijo según ¿qué? La carne. En otras palabras, no estaba dentro de la voluntad de Dios. No sé si me está comprendiendo. ¿Por qué? Porque de pronto fallaron. Y digo, tanto falló Sarai como falló Abraham en la confianza, porque había una promesa de parte del Señor que el Señor le iba a dar un hijo. Y ahora, aquí es donde entra la voluntad humana. ¿Y cuántas veces no cometemos errores y decimos y pensamos? Mire, hace muchos años me tocó vivir un tiempo acá donde muchos compraron casa.
Y los vendedores de propiedades, los real estate, los agentes de real estate, muchos de ellos hacían sus triquiñuelas nada más para calificar a muchos. Y con el paso de los días, de pronto venían muchos hermanos, me decían: mire, hermano, qué bendición. Y me decían: qué bendición, porque decían: ya tenemos nuestra casita, y gloria a Dios por ello. Pero apenas si pasaron 2 años y estaban todos perdiendo las casas. Porque de pronto el tipo de préstamos y la inflación y todo lo que pasó, la economía se vino abajo y de pronto ya se vieron con tremendas deudas que de pronto ya dijeron: pues como que ya no es bendición. No sé si me está comprendiendo. Porque ahora se tenía un problema, y el problema es que estaban a punto de perder la casa, que no podían pagar la casa. Y aquí de pronto muchas veces nos movemos. Hay una promesa de Dios. Yo creo que el Señor nos puede bendecir a todos los que estamos acá. Somos sus hijos y nos puede dar una vivienda propia. A mí no me cabe la menor duda, porque Él es Dios y hay promesas en la palabra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Aquí la cosa no es movernos bajo nuestro sentir, sino movernos bajo la guianza del Señor y esperar el tiempo del Señor. Cuando vemos que el libro de Romanos, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor, que en el verso 8 dice: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y haciendo referencia a Agar y a Ismael, a Agar que tuvo a Ismael, de pronto están haciendo referencia a esta escritura. No los que son hijos de la carne son hijos de Dios. Y de pronto Abraham tuvo a Ismael y era su hijo según la carne, no según la promesa, porque el Señor le dio una promesa de que le iba a dar un hijo. ¿Sí me está comprendiendo hasta acá? Y la promesa es que él se salió y dijo: bueno, ahí entra lo humano, nos desconectamos de lo espiritual, nos desconectamos del Señor y empezamos a querer ver esa promesa de pronto realizada en nuestra vida, pero ya con un impulso humano, terrenal, y no el del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí tiene la influencia nuestra queriendo hacer las cosas y no la del Señor. Pero cuando el Señor bendice, y quiero ponerle este ejemplo, hermano, porque me gusta siempre compartirles la manera que Dios va tratando conmigo. Y en el servicio anterior yo les decía que tengo una casa que Dios me bendijo y ya está pagada. Pero pues no, yo no gano dinero acá. La ayudita que me dan cuando me dan, pues sirve para pagar mis necesidades. Sirve para pagar la gasolina, porque de la ayuda que me dan, de la poquita ayuda, de ahí tengo que sacar para la gasolina. Y al carro se le echan como $80 la manera que yo manejo a la semana, que es bastante. Y de pronto eso no es suficiente, mas sin embargo, Dios me ha bendecido con una casa. No sé si me está comprendiendo. Con lo poquito, Dios me ha bendecido. Ahora, no es fácil. Cuando yo llegué de Guatemala, el año pasado, en el año 2023, llegamos en el mes de junio, julio, con mi esposa. Y la casa se terminó de pagar, pero había una situación de las escrituras. En otras palabras, estaba pagada, pero no estaba a nombre de nosotros. Porque cuando el hermano me pasó la casita, me dijo: esta bendición es para usted, yo la estoy perdiendo. Y yo todavía le dije: si es del Señor, vamos a esperar. Esperé 3 meses y al 4.º mes ya vino el copastor y hablamos con él para que no hubiera malos entendidos y no pensaran que yo estuviera haciendo las cosas mal. Y me entregó los documentos de la casa, todo. Nada más la seguí pagando, pero la casa
todavía estaba a nombre del hermano. Y cuando yo vine de Guatemala, dije, Señor, como que me entró una presión, una preocupación por la casa. Y de pronto empecé a buscar al hermano, lo localicé, me dijo, sí, amén. Pero él me dio una de vueltas y de vueltas y de vueltas. Y dije, bueno, no me responde, voy a tener que ir a buscarlo personalmente. Voy a tener que ir a hablar con él. Y cuando llego y lo localizo, me dio muchas vueltas. Y de pronto me sacó pretextos y yo sentí que no me quería firmar los documentos de la casa. Y cuando sentí eso, me entró una preocupación, algo humano, terrenal. Se me hace que no me entiende. ¿Sí me entiende o no me entiende? ¿Sí? Pero cometí un error porque empecé a actuar queriendo yo solucionar mis problemas. Para empezar, estaba acá y cuando sentí, dije, voy a tener que ir porque le encargué a mi hijo. Mi hijo ni siquiera lo atendía ni le contestaba el teléfono. Y por ahí alguien que nos iba a ayudar con todo el papeleo también no lo atendía. Dije, voy a tener que ir yo personalmente. Y fui para allá y cuando llegué allá me sacó muchos pretextos. Que esto, que aquello, pero que esto. Y yo le dije, acuérdese, hermanito, ¿verdad? Pero bueno, le dije, gloria a Dios por todo. Y nunca me dijo, deme más dinero. Pero yo sentí que lo que estaba buscando, pues si ya la casa valía $270,000 y estaba a nombre de él, dijo, aquí me hago. Y cuando sentí yo aquello, le dije a mi esposa, hija, vámonos para Los Ángeles, olvidémonos de esto, porque aquí soy yo y no es el Señor. Y le dije a mi esposa, vámonos, regresémonos, dejemos todo y que sea lo que Dios quiera. Me regresé con mi esposa para acá y le dije, Señor, ando estorbándote en el trabajo, Señor. ¿Cómo estaba? Dígame usted cómo estaba actuando yo. ¿Como hijo de la promesa o como hijo de la carne? Le estaba diciendo, Señor, tú no puedes, perdóname, pues yo voy a hacer las cosas porque tú no puedes. Y no le estoy diciendo que le dije eso, pero mis hechos es lo que daban a decir. Que estaba actuando como, o sea, queriéndole ayudar a Dios. Imagínense yo queriéndole ayudar a Dios. Esto es algo, es una realidad nuestra. Esta es la realidad del cristianismo. No sé si me está comprendiendo. Y son luchas que nosotros tenemos. Y debemos aprender a actuar como hijos de la promesa. Y como hijos de la promesa, lo único que tenemos que hacer es no mover un dedo y empezar a ver la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor tiene bendición para nosotros. Hay veces que no es tan fácil, pero de que viene la bendición porque somos hijos de la promesa. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Denle la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo? Es lo mismo que le pasó a Abraham y a Sarai. Quisieron ayudarle al Señor. Ya tenían la promesa. De pronto Abraham puede, no, es que fue mi esposa, ella fue la de la idea. Ah, pero mira qué comodín, bien que quiso, ¿verdad? Y la cosa que también él falló, porque le he dicho, mujer, caramba, si la promesa que tenemos no es de un hombre, la promesa que tenemos es del Rey de Reyes y Señor de Señores. La promesa que tenemos es del mismo Dios. Pero hay veces que nosotros queremos ayudarle a Dios, y cuando queremos ayudarle a Dios nos movemos bajo nuestros sentires y no
bajo la guianza del Espíritu Santo o bajo la guianza del Señor en nuestras vidas. Cuando yo me di cuenta de eso, le dije a mi esposa: hija, arréglate tu maletita y vámonos de regreso, vámonos. ¿Qué ando haciendo yo? ¿La ando regando aquí? Le dije a mi esposa. Allá tenemos trabajo que hacer, atender la obra, cuidar a los hermanos, orar por los hermanos. Vámonos de regreso a lo que es lo nuestro. Y la casa, que sea lo que Dios quiera. Si esa bendición es para nosotros, ahí está. Y mire, hermanos, llegamos acá. Cuando uno empieza a actuar como hijos de la promesa, no pasó ni una semana que había llegado acá y me estaba hablando la persona que me estaba ayudando con el documento, que estaban con mi hijo y con el hermano firmando los papeles. ¿Sí me está comprendiendo? Y es porque cuando actuamos como hijos de la promesa es confiar en que Dios va a hacer las cosas por nosotros. Pero si actuamos como hijos de la carne, vamos a salirnos del nivel espiritual y vamos a ver muchos problemas, vamos a ver tantas cosas que de pronto va a haber obstruido y de pronto usted no va a ver aquella respuesta, pero porque estamos actuando como hijos de la carne y no como hijos de la promesa. Pero si nosotros aprendemos, si de pronto estamos fallando en esa área y aprendemos a actuar como hijos de la promesa, es confiar en que el Señor tiene bendiciones para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nada más que todas las bendiciones son al tiempo del Señor y no al tiempo nuestro. Cuando vemos la palabra del Señor, Abraham pues se llegó a la mujer y tuvo aquel hijo y empezó a haber problemas. Mire, cuando actuamos en la carne hay muchos problemas. Regrese una vez más, por favor, al capítulo 16 del libro de Génesis. ¿Ya lo tiene? Verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice ahí enseguida después de la coma? Miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Y todo esto, ¿por qué pasó? Porque se movieron por la carne y no por el espíritu. Y ahí es donde tenemos que aprender a actuar como hijos de la promesa. Y si actuamos como hijos de la promesa, leíamos allí en Mateo capítulo 6, verso 25, de que no nos afanemos, que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir. ¿No es vuestro cuerpo más que el alimento y el vestir? Pero cuando llega al verso 32 dice el Señor: esto es los que buscan los gentiles. Dice: pero ustedes tienen a un Padre. Y lo que tienen que hacer ustedes nada más es preocuparse por buscar las cosas del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a encargar de añadir todas las demás cosas si empezamos a movernos bajo lo espiritual como hijos de la promesa. ¿Sí me está comprendiendo? Y esto es algo hermoso, hermanos. ¿Cómo es que de pronto vemos esto? Pero vemos al mismo Abraham, que es el padre de la fe, batallando en su humanidad.
Y digo yo, si batalló Abraham, imagínese yo. ¿A usted? ¿Cuántos batallamos? ¿Cuántos tenemos una lucha con esta carnita? Yo creo que no hay ninguno que no batalle con su carne. Una vez escuché a un predicador que dijo, Señor, nos hubieras hecho sin sentimientos para no sentir nada. Pero tenemos sentimientos. Nos duele hasta que nuestros hijos nos hagan un desprecio y nos lastima. Y como que nos aflige aquello. Pero hay promesas, hermanos, y nosotros lo que tenemos que hacer es actuar como hijos de la promesa. Ahora, si actuamos como hijos de la promesa, el Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir y serás una nación grande y bendecirás a los que te bendijeren y maldecirás a los que te maldijeren también. Pero hay una promesa de parte del Señor, y teniendo tantas cosas, no tenía un hijo. Y dijo, Señor, mira, aquí estoy contigo y te voy a engrandecer. Como que le dijo Abraham, Señor, ¿de qué me sirve que me engrandezcas si todo lo que me das se lo voy a dejar a un siervo? No me has dado prole. Como diciendo, ¿qué más quieres, Abraham? Pues quiero un hijo. Dalo por hecho. Pero aquí está la promesa del hijo que el Señor le prometió. Pero ahí es donde quieren poner y queremos muchas veces ayudarle a Dios. Y queremos hacer que las cosas que creemos que son nuestra bendición, queremos que pase nosotros. Y lo único que hacemos es afligirnos. Ahora, fíjese bien. Volvamos a la escritura, por favor, allá en Génesis, capítulo 16. ¿Nos estamos gozando? Génesis capítulo 16 y el verso, leíamos el verso 4 y el verso 5. Vamos al verso 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Fíjese bien. Pero esto es algo que pasó, que se quedó como dicen por ahí, se quedó sin una cosa y sin otra. No sé si me está comprendiendo, porque salió huyendo. Pero no que era su sierva, no que por medio quiere decir que estaba haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ahora, brínquese por favor al otro capítulo del libro de Génesis. Vaya al capítulo 17, por favor. ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia ahí en Génesis capítulo 18, verso 1? Promesa del nacimiento de Isaac. Verso 1 dice, después le apareció el Señor en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo, oiga bien, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Qué dice ahí enseguida después? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Verso 12, ¿qué dice? Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? O sea, por donde la vieran, ya no solamente era Sara, sino también Abraham ya estaba viejo. Como diciendo, ¿de dónde va a suceder esto? Pero había una promesa del Señor. Y la promesa es que el Señor les iba a dar un hijo. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Lo único que tenemos que buscar es esforzarnos a actuar como hijos de la promesa. Y es creerle a Dios. Y no soltarnos de creerle a Dios. Y hermano, no es fácil. Yo me junté con mi esposa, salió embarazada. Me junté con ella. Nos casamos. Rebequita, mi hija más grande. Después nació Wendy. Después nació Dulce. Ya tenía 3 mujercitas. Pero yo quería el varón. Y cuando mi esposa sale embarazada, ya la 4ª vez que sale embarazada, cuando mi esposa me dice: estoy embarazada, yo le dije a mi esposa: no pienses en ningún hombre porque se va a llamar Benjamín, que quiere decir el hijo de mi diestra. Pero cuando la mujer sale embarazada se da cuenta después del primero, ya casi es el 2.º mes. Y queda todavía un buen tramo de los meses para que ella. Ahora, en todos esos días me vinieron los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. Ya para aliviarse a mi esposa, lo que de pronto vinieron los hermanos. Yo no estoy muy de acuerdo en los baby showers, pero tampoco le digo a los regalos que no me los den, ¿verdad? ¿Por qué le digo? No hicimos, pero más, sin embargo, el amor de los hermanos, Dios nos ha dado gracia y nos ha dado amor con los hermanos. Pero los hermanos empezaron a traer regalos a mi esposa ya casi ya para el último mes. Pero mi esposa iba a las citas y le hacían el ultrasonido y siempre les avisan, pero nunca el doctor pudo decirle a mi esposa qué era. Cuando los hermanos vienen a la casa y me trajeron los regalos, ¿de qué clase de ropa cree que me trajeron? Todos los regalos era ropa para niña. Miren la fe de los hermanos, iban conmigo en la fe.
Y yo siempre diciendo, aferrándome, porque haga de cuenta que la fe para mí de pronto, en ese momento, desde que le dije a mi esposa, no pienses en ningún otro nombre, se va a llamar Benjamín. Y así se llama Benjamín. Pero fue una lucha, hermanos. Todos los días, no había un día que de pronto no se burlaran. Mi hermana en la carne venía de México, me dijo, le decía a mi esposa, Malena, le vamos a comprar un recibo de uvas para que mi hermano diga que es hombre. Y una lucha tremenda. Pero dije, no, Señor, hay promesas. La promesa es que tú me vas a bendecir y tú, Señor, concede las peticiones del corazón. Ya me has bendecido con mujercitas. Ahora, Señor, yo sigo esperando esa bendición y creo en ti porque tú eres poderoso, eres grande y muchos, Señor, van a ser avergonzados y se van a dar cuenta que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que cumple las peticiones que uno pone delante de Él y siempre y cuando sean bajo tu voluntad. Y no te estoy pidiendo nada que no vaya fuera de tu voluntad. Un varoncito, Señor. Y hermano, era una lucha constante. Y en ese tiempo no le digo que soy muy espiritual, me falta mucho, pero esa era mi bendición y actué bajo la promesa de creerle a Dios. Y hoy a mi hijo tiene 26 años. Y ha sido una tremenda bendición. Ahí fue cuando recién conocimos a la familia Gutiérrez, a mi hermana Omar y a mi hermana Berta. Porque fue en los años 96 que nace mi hijo, ya en la iglesia. Pero es actuar y caminar bajo la promesa. Actuar creyendo que ahí viene mi bendición. Pero todo es al tiempo del Señor. Ahora, como todos, Abraham batalló. ¿Sí me está comprendiendo? Pero aquí el punto no está en nosotros, sino está en lo que el Señor hace. Y si Dios tiene promesa, Él va a cumplir su promesa. No porque seamos muy especiales, no, es porque Él es Dios. Y si a Él le place, nos va a bendecir, pero hay bendición. Hermano, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Cuánto nos preocupamos acá? Yo creo que todos nos preocupamos. En la carne nos preocupamos, pero no deberíamos preocuparnos. Porque el Señor dice, no os afanéis. ¿En qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? ¿O qué habréis de beber? ¿No es la vida más que todas estas cosas? Dicen, miren las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y termina diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que todas esas aves? Como diciendo, ustedes son más importantes, tan importantes que fue a la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, y pudiéramos estar por una eternidad en gloria, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Que está la promesa de Dios para nuestras vidas. Nada más es no solo para mí. Te lo digo como es la fe para mí. Para mí es agarrarme de un poste la fe, aunque esté un tremendo huracán, un ventarrazo, y no soltarme, mantenerme firme, así vengan todas las cosas. Pero es actuar como hijos de la promesa. Y hay promesas en la palabra del Señor. Mire, Abraham, Dios los bendijo y Dios cumplió su promesa. Porque es lo que estamos leyendo. Y aunque Sara, al verso 10 que estamos leyendo de Génesis capítulo 18, ¿ya lo tiene? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida,
He aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. ¿Qué dice el verso 11? Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. No solamente que era estéril, sino aparte de que era estéril, ya la costumbre de las mujeres, si había una oportunidad, no la hubo cuando todavía podía, porque tenía las costumbres. Ya se había acabado toda posibilidad, y para acabarla, pues ya Abraham era viejo también, o sea que no podía, de acuerdo a lo humano, de acuerdo a lo terrenal. ¿Está leyendo conmigo? Verso 12, ¿qué dice? Se rió pues Sara. Yo creo que estaba ahí detrás de la puerta. Ay, qué cosas dicen esta gente, ¿verdad? Ay, qué tremendo. O sea, estaba viendo lo humano y vio que ella ya estaba y ya no tenía, y de pronto tal vez no lo vio físicamente, pero le vino todo su esposo Abraham y lo vio ya viejito también. Si por mi parte no, por la de él tampoco. Como diciendo, miren lo que dice, porque es la misma palabra lo que estamos leyendo. Verso 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Verso 13, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué dice el verso 14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Miren lo que dice el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios nada es difícil. El problema no está en Dios. El problema es que en veces nosotros no actuamos como hijos de la promesa, sino actuamos como hijos de la carne, y nos desconectamos de lo espiritual y empezamos a caminar conforme a lo que ven mis ojos, conforme a lo que siento, y no conforme a las promesas de Dios. Ojalá que podamos recibir y que Dios nos revele esto. Termino con esto, con lo que dice el verso 14, y es Dios haciendo una pregunta a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué termina diciendo? ¿Qué dice el verso 14? ¿Qué dice la pregunta del verso 14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada difícil. Si tú estás pasando por un problema, has tenido una situación, estás viviendo una situación complicada en tu vida, que sientes que se está derrumbando, sientes que ya no puedes avanzar, hoy el Señor nos pregunta y nos dice, ¿hay alguna cosa difícil para el Señor? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Dios lo puede hacer todo. Lo único que tenemos que hacer es empezar a actuar como hijos de la promesa. Creerle a Dios de que Dios nos va a bendecir, de que la bendición está ahí. El actuar de pronto
creyendo no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Porque nosotros nunca vamos a lograr nada por nosotros mismos, pero si ponemos todas las cosas en las manos del Señor, vamos a empezar a recibir bendición tras bendición, si nos movemos siempre como hijos de la promesa, siendo obedientes a Dios en todas las áreas. Ponte de pie en esta mañana y vamos a orar. ¿Qué le parece? Yo le voy a invitar a que pase al frente y busquemos la presencia de Dios